Hola muchachos, para seguir en la parte de introducción de proceso unificado, también es muy importante que conozcamos qué es el lenguaje de modelado unificado. No me hace caso el puntero. El lenguaje de modelado unificado es un lenguaje gráfico de especificación y de comunicación de modelos que buscan representar un producto de software. Entonces, no es un método, no es un proceso, no es un marco de trabajo. UML es un lenguaje de modelado. ¿Qué significa eso? Ustedes conocen el español. Entonces, ¿el español qué hace? El español lo que nos representa o lo que nos presenta son ideas a través de letras y de palabras. Entonces, si yo les digo asiento, ustedes inmediatamente se imaginan cómo es un asiento en su cabeza. Pues bien, es algo parecido a lo que pasa con los lenguajes de modelado. Se utilizan para representar componentes de los productos de software, como vamos a ver. Y ese lenguaje está usado por estereotipos. ¿Qué es un estereotipo? Como si fueran las letras. Entonces, en este caso vamos a tener diferentes modelos, pero en lugar de ser letras son gráficas que nos permiten comunicar cómo está compuesto un software. Bien, UML comenzó a trabajarse desde 1994, pero su primera versión como tal fue en 1996, que la OMG, que es un grupo, lo que hizo fue trabajar ese modelo y se volvió tan fuerte que es un estándar en la parte de ingeniería de software. ¿Qué significa que es un estándar? Significa que todos los que tenemos que ver con el mundo de la ingeniería de software y con el software tenemos que aprender UML. O sea, es obligatorio aprenderlo, muchachos, no hay otra. Y han sacado diferentes versiones como tal, hasta la 2.5 que salió en el 2012. UML sigue estando muy vigente, muchachos, y se sigue utilizando en las empresas y en las universidades. Entonces, el lenguaje de modelado unificado, decíamos que es un lenguaje de modelado, es el más conocido, es el más utilizado y nos propone y nos ayuda a construir muchos modelos de un producto de software. También se considera que es autodescriptivo. ¿Qué significa? Que yo puedo usar los estereotipos y elementos de UML para describir qué es UML. Bueno, entonces, así como el español está compuesto por letras y esas letras componen palabras, en UML como lenguaje también tiene esas cosas. Entonces, ¿qué tiene? Tiene bloques de construcción que son los elementos, que son los bloques básicos, las relaciones, que son cómo se agrupan esos elementos, y los diagramas, que son el conjunto como tal de elementos que ya dan un significado. Entonces, es como si tú dijeras que las palabras conforman frases, entonces los elementos conforman diagramas. Entonces, ¿qué elementos tenemos? Tenemos elementos de estructura, como son las clases y los casos de uso, que ya los vamos a ver. Tenemos los de comportamiento, que son, por ejemplo, como los estados. Tenemos la agrupación, que también se pueden ver por paquetes. Y tenemos ciertas relaciones entre esos elementos que pueden ser de dependencia, de asociación, de generalización o de realización. Entonces, el lenguaje de modelado unificado 2.0 nos traía 13 tipos de diagramas diferentes. Mire, son 13 diferentes diagramas que podemos usar para modelar un software. ¿Por qué son tantos? Piensen ustedes, y es para poder modelar diferentes formas de software y que ese modelado sea completo. ¿Sí? Entonces, en 2.5, estas son las diferencias. Entonces, salieron algunas, como por ejemplo el diagrama de manifestación, que no existía en el 2.0, el diagrama de arquitectura de red, el diagrama de modelo. Entonces, existieron algunas diferencias entre la versión 2.0 y la 2.5. Salieron más diagramas, muchachos. Listo. Vamos a ver algunos ejemplos de diagramas para entender estos conceptos y para que ustedes relacionen cada vez cuando ya vean en un libro, en un documento, un diagrama de UML, me están hablando de un producto software porque está representado por UML. Este es nuestro primer diagrama y es de los más conocidos, el diagrama de casos de uso. Este diagrama de casos de uso, muchachos, que ustedes ven todo acá, nos va a significar lo siguiente. Estos son los actores que son usuarios del software. Entonces está el profesor,
el estudiante y el usuario no autenticado. Este es un software de gestión de notas. Entonces, vemos que está las diferentes opciones o diferentes casos de uso que son registrar las notas, actualizar notas, reportar las notas de una asignatura, reportar notas por estudiante. Estas son las funcionalidades que ese software le presta al profesor. En cambio, para el estudiante le presta solamente dos opciones: visualizar las notas por asignatura o visualizar las notas por estudiante. ¿Listo? ¿Cuáles eran esos bloques o esos elementos, esos estereotipos que tenemos? Bueno, está la anotación. Entonces, un primer estereotipo, un primer bloque de construcción va a ser el actor. Entonces, miren, este muñequito representa a un actor. Y como es un lenguaje, nosotros no podemos ponerle ni cabello, ni ojitos, ni sonrisa, ni ropa. No. Para que sea un actor y represente a un usuario, debe ser exactamente representado de esta manera. Y esta elipse representa un caso de uso, que nos da una funcionalidad. Y también tenemos las relaciones. Entonces decíamos, esta es una relación de asociación. Yo asocio a este caso de uso a este actor, o de dependencia de distanciación. Entonces, este caso de uso incluye la selección de la asignatura para poder actualizar una nota como tal. Esto es un diagrama de casos de uso. Aquí tenemos un diagrama de clases, que posiblemente ustedes ya han visto algo de diagramas de clase en sus materias de programación orientada a objetos. La clase está compuesta o está representada, por un cuadrado. Este cuadrado tiene tres espacios o tres cajones. El primero va a estar el nombre de la clase, después siguen los atributos de la clase y finalmente van los métodos de la clase. Y nos muestra también cómo se relaciona con otras clases. Entonces aquí vamos a tener una relación de herencia, ¿sí? Y aquí vamos a tener una relación de composición. Y este es un diagrama de secuencias. El diagrama de secuencias nos permite tener una visión de cómo es el comportamiento del software. Entonces, en este caso vamos a tener al usuario, las diferentes clases que están en ese software y cómo se intercambian mensajes de una clase a otra para poder al final ya presentarle la información al cliente o hacer en este caso una reserva. ¿Listo? Entonces, este es el diagrama de hacer una reserva como tal. Este es ejemplo tomado de un libro, muchachos. Existe el diagrama de colaboración, donde nos va a decir cómo las clases se ayudan entre ellas para poder implementar las funcionalidades de un software. Entonces, esta es otra forma de representar una clase y estas son las formas como representamos los mensajes que intercambian esas clases como tal. Y este es un diagrama de estados. El diagrama de estados nos va a permitir mostrar cómo responden los diferentes objetos en el software cuando ya se está funcionando. Entonces, este es un diagrama de estados que está correspondiendo a una llamada, pues, como tal, y nos presenta el estado inicial y el estado final. Y este es un diagrama de actividades que nos permite mirar cómo interactúan diferentes elementos de un producto software. Entonces está el cliente, está el proceso de ventas, está el proceso de almacén y cómo se van a solicitar las actividades para poder llegar a concluirlas como tal. Está el diagrama de componentes que nos va a poder mostrar cuáles son los componentes de un software. Cuando el software es muy grande se divide y estos componentes pueden estar o están compuestos por una o más clases de programación. Entonces tenemos un pedido, ya el componente producto, el componente factura, el componente cliente y estas son las interfaces que nos ayudan o nos conectan un componente a otro componente. ¿Listo? Y está el diagrama de despliegue. Diagrama de despliegue normalmente se hace para software que estén distribuidos. Entonces, como por ejemplo páginas web,
ya aplicaciones móviles, y cada uno de estos cajones, de estos cubos, nos va a representar prácticamente, entre comillas, un computador. O sea, una estación de cómputo donde está funcionando parte del software. Entonces tenemos un PC lector, ¿sí? PC lector podría ser, por ejemplo, la unidad de consulta que tenemos en un supermercado para que el cliente vaya y verifique qué precio tiene. Un servidor web donde está alojado el software como tal, la página web o el software como tal del cuento, un servidor de base de datos. Normalmente cuando tenemos un software que necesita seguridad, tenemos el servidor web por una parte y él se enlaza, estos son protocolos de comunicación, al servidor de la base de datos. Y tenemos un monitor que es la aplicación de monitor, donde lo que hacen en esta aplicación de monitor es un usuario administrador, viene e ingresa la información, por ejemplo, de los productos que hay, de los costos que tiene y manda la información pues a través para los usuarios ya a través del PC lector. ¿Listo? Bueno, muchachos, UML, para poder aprenderlo, hay que empezar a hacer diagramas con ellos. Entonces, ustedes en sus próximas materias de ingeniería de software van a empezar a jugar, como digo yo, a usar, a estudiar y utilizar tanto proceso unificado como UML. Los más interesados, bueno, pueden irse al primer libro, o sea, al libro de los tres autores, de los tres amigos, que es el lenguaje unificado de modelado, o pueden irse a otros libros, como es el caso de UML 2.5, donde ya empiezan a desglosar pues, las diferentes versiones que existen. También pueden ir a la página oficial de UML, ¿sí? Donde está la información de los diferentes estándares y existe mucha documentación como tal. El problema de esta es que está en inglés. Y esta página que se las dejo aquí, que me pareció muy interesante, es una infografía, un mapa donde están relacionados todos los diferentes diagramas que tiene UML. Bueno, muchachos, espero que sepan ya qué es UML y por qué es tan importante para nosotros en nuestra área de ingeniería de software.